en agenda para desarrollar dentro del marco de la sociedad de la exposición rural. Así que precisamente esta mañana vamos a estar poniendo y constituyendo el Consorcio de Gestión Integrada de Cuenca de la zona de Río Cuarto, que abarca las cuencas del Gato y Santa Catalina. Esta herramienta que venimos generando institucionalmente es un poco ir ordenando el territorio a partir de la cuenca, ¿no? Es una visión más estratégica. A veces uno quiere ordenar el territorio a partir de una división política, como puede ser una pedanía, un departamento. Y bueno, esto de la cuenca me parece que es mucho más homogéneo y nos está dando muchos resultados. Tenemos ya 4 consorcios de gestión integrada de cuenca constituidos y bueno, de Río Cuarto también tiene mucha expectativa por la importancia que tiene el territorio en todo el ámbito de la zona donde vamos a constituirlo. ¿Y cómo funciona eso, ministro? ¿Quién lo maneja? ¿Cómo es la estructura? Es una estructura, en definitiva, un poco superestructural porque no es que se crea una nueva organización sino es lo que ya está constituido. Las instituciones que realmente participan son todos los consorcios primero, porque Córdoba tiene un poco la particularidad de tener consorcios camineros, canaleros, de conservación de suelo. Bueno, esta debería ser una instancia superadora, donde aparece una herramienta que los integra estratégicamente a todos esos consorcios, y después participan en eso, bueno, las instituciones del sector, en este caso la sociedad rural, la participación muy fuerte de la Universidad de Río Cuarto. Bueno, creo que en definitiva todos los actores que están vinculados al ámbito productivo, sea rural o sea urbano, porque acá también la problemática tiene que ver con las nuevas necesidades que tenemos de resolver también el territorio, ordenarlo también entre lo urbano y lo rural, aparece dentro de los objetivos de esta nueva herramienta. Así que bueno, creo que ha dado resultados. Ya tenemos experiencias en el norte de Córdoba, en la zona del este, en el centro, y ahora bueno, vamos a generar estas 2 espacios más, una en la zona de La Picasa, en el sur de nuestra provincia, y otro en Río Cuarto. Ministro, el momento que vive el sector, ¿se lo puede juzgar desde la lógica de las medidas adoptadas por Sergio Massa? El gobierno celebra el cierre de esta semana porque ha habido una respuesta positiva, más allá de las críticas de las patronales del campo, a la determinación de establecer un dólar especial, dólar soja, durante este mes de septiembre. ¿Ustedes coinciden con la medida y qué lectura hacen de esta acción de los productores, de productores y también acopiadores, de liquidar la soja que estaba retenida? Bueno, a ver, yo ojalá que esto sea como una forma de reconocimiento a la importancia del sector, ¿no? Porque yo me parece que la motivación de esta medida tiene más que ver en la búsqueda de dólares que el país necesita para estabilizar la economía, que en definitiva para tratar de que sea una estrategia hacia adelante desde el punto de vista productivo. A ver si se entiende. Creo que si nosotros generaríamos una política mucho más previsible y estable en el tiempo, creo que sería mucho más importante para el sector productivo, porque esto es una herramienta, insisto, que dura un mes, que trata de movilizar esos recursos, que obviamente funciona como un estímulo, pero creo que no genera una estrategia permanente de estímulo. A ver, no se toca lo principal acá. Lo principal es, en definitiva, terminar con esta historia de la retención a la deportación agropecuaria, que yo si las digo así, pareciera que sería un despropósito o una demagogia la que uno está usando. O decir, en un país donde hay tanta desigualdad, inequidad, necesidad de recursos, hablar de que encima yo le saco recursos al Estado parecería prácticamente una cosa de irresponsabilidad. Pero esto funciona como un estímulo, un incentivo. Nosotros estamos hablando que llevar las retenciones a cero en un plazo discutible de 5, 8, 10 años, eso es otra discusión. Me parece que es una plataforma de objetivos estratégicos muy importantes, porque en definitiva uno no está inventando nada, está copiando lo que hacen otros países de la región y del mundo. No existen las retenciones a la exportación agropecuaria. Entonces creo que un modelo productivo de país tiene que ir por ese lado. Lo otro funciona por cuestiones coyunturales o de parche, por decirlo de alguna manera. Uno los puede justificar en las necesidades del momento, pero no son
buenas decisiones en materia de política productiva. ¿Cómo se reemplaza esos recursos que el Estado percibe por las retenciones si se aplicara retención cero como plantea usted, ministro? Sí, yo lo planteo porque no es un invento, lo planteo, insisto, porque no existe en ningún lugar del mundo. Tenemos que explicar por qué existen en Argentina y hay tantos problemas en la macroeconomía y no existen en otros países, que en definitiva tienen una macro mejor que la nuestra. Entonces yo creo que sí hay que ir por las herramientas más importantes como son los impuestos a las ganancias. Si hay un impuesto que es progresivo, es ganancia. El que gana tiene que pagar. Hasta podría darse el caso que en el sector productivo podría tener una alícuota distinta. Pero la retención es un impuesto distorsivo que penaliza la producción. Porque fíjate vos que inclusive el productor tiene que pagar retenciones aún perdiendo. O sea que aún no ganando, tiene que pagar igual en el caso de la soja el 33%. Se dio este año, no estoy inventando nada. En la soja de primera o maíz de primera, que no fue bueno, porque por las condiciones climáticas prácticamente la cosecha permitió absorber los costos de producción, bueno, aún así el productor ha pagado retención a la exportación agropecuaria. Por eso que digo que me parece que no hay que naturalizarla hay que hablar en serio de este tema. Insisto, uno lo tiene que hacer con mucha responsabilidad, no con demagogia. Pero yo veo que hay muchos sectores de la vida política, institucional, inclusive muchos economistas, sobre todo vinculados a otros intereses, ¿no? Mucho vinculados al centralismo porteño, que expresan fundamentalmente que, bueno, obviamente estos recursos nadie los quiere desperdiciar, porque son recursos que sirven fundamentalmente para resolver problemas que la coyuntura hoy obliga a resolverlos. Pero digo, me parece que conceptualmente hay que preguntarle a cada uno qué piensan en materia de retención a la exportación agropecuaria. Y ahí uno se va a dar cuenta, cada dirigente político, cada economista, qué piensa fundamentalmente una estrategia de desarrollo productivo en el país. Me parece que eso es central y clave. Y por eso nosotros lo venimos repitiendo, el gobernador no se cansa de decirle en cada oportunidad que creo que es un mal impuesto, que hay que abordarlo sin ninguna problema, digamos, la discusión conceptual. Después el tiempo es otra cosa, pero hay que generar una ley, como están planteados algunos proyectos, que vaya por el lado de eliminar las retenciones de manera gradual la cuenta de ganancias. Creo que eso sería muy importante y muy sano si queremos realmente estimular e incentivar la producción agropecuaria. Quiero reinterpretar, dígame usted si lo hago en malos términos, lo que acaba de decir. Usted dice que hay posturas políticas de plena adhesión al campo que son actos de demagogia. ¿Se refiere concretamente a Cambiemos, que todo el tiempo plantea esto de estar con el sector productivo, pero sin embargo cuando gobernó las retenciones no solo que se mantuvieron, sino que en algunos casos aumentaron? Totalmente, yo digo, a ver, yo reconozco que hubo un gesto en su momento del presidente Macri de cumplir una promesa de campaña, y bueno, lo hizo y después tuvo que volver con mucho más presión sobre el sector productivo. Por eso que hubiera sido bueno, cuando uno quiere generar una política pública de Estado, hay que hacerla por ley, consensuarla, hacerla por ley, y en lugar de cumplir a lo mejor de manera inoportuna una promesa electoral, uno lo tiene que plantear racionalmente. En esa oportunidad, si uno hubiera planteado por ley que las retenciones a las exportaciones se hubieran disminuido en un plazo a lo mejor distinto, de 5 o 10 años, hoy tendríamos, y fuera por ley, tendríamos un respaldo y una política de Estado pública que hubiera trascendido al gobierno de Cambiemos y hubiera generado también una política en el gobierno actual. A veces, por eso digo que creo que las cuestiones hay que plantearlas de manera muy clara, no se puede tener eufemismo en esto. Y fíjate vos, yo también lo digo porque he escuchado muchas veces, inclusive algunos candidatos de la oposición, también plantear que no están de acuerdo en eliminar las retenciones. El caso de Rodríguez Larreta puntualmente lo ha dicho en varias oportunidades. Hay economistas también del establishment que también lo ha dicho. Entonces yo creo que en esto tenemos que ponernos de acuerdo. No se puede defender al productor agropecuario si uno insiste en no hablar de retenciones. Creo que es una contradicción absoluta. Y por el otro lado, todas las cadenas de valor, ya sea de la soja, del maíz, del trigo, obviamente el que pone las retenciones es el hombre y la mujer del campo, no la pone la cadena. El que paga con esfuerzo el esfuerzo de la retención es el que produce. Entonces me parece que a ese sector, por lo menos nosotros, es el que queremos defender y proteger, porque
quedó claro que en definitiva es un sector dinámico de la economía, y después de la pandemia me arriesgo a decir que es uno de los pocos sectores que ha quedado con vida para crear los recursos que el país necesita. Así que en eso hay que ser muy claro, muy coherente, no naturalizar las retenciones, no tenerle miedo a la discusión, si queremos generar realmente un país que esté vinculado al trabajo y la producción. Es cierto que en los países centrales no hay retenciones, pero hay muchos países que sí hay, porque usted mencionaba que en ningún país hay retenciones, pero no vamos a revisitar esa polémica. Te invito a que busques, te va a costar mucho encontrar alguno. No, bueno, hay países que tienen retenciones, no son la mayoría, pero tienen retenciones. Y algunos países del África. Bueno, pero usted no dijo, usted dijo que ningún país tenía retenciones. Bueno, sí, perdón, dije, bueno, está bien la aclaración. Creo que yo dije, había que buscar algún país por lo menos similar al nuestro que tuviera retención. No, pero está bien que admita que hay países con retenciones, aunque por supuesto que es una cuestión en discusión permanente. Pero usted mencionó algo, que hay muchos empresarios, pequeños y medianos comerciantes de la ciudad de Río Cuarto que lo están escuchando. Recién mencionó algo respecto de que el sector productivo ligado al campo, sobre todo los que sembraron soja, no ganaron. Da la impresión que... Habló de la cosecha de primera, sí, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Pero da la sensación, ministro, que es al único sector al que hay que considerarlo como win-win, ganador siempre, como sea. Y en todas las actividades, cuando uno hace un programa de radio, cuando tiene un kiosco en la esquina, cuando tiene una pequeña pyme ligada a cualquier actividad, bueno, hay apuestas que dan ganancias en algunos años, muchas, en otros cambia. ¿Por qué el campo siempre hay que garantizarle ganar y ganar? Pero acá al campo no se le garantiza nada. Yo, mira, vengo de... Bueno, usted lo acaba de decir, ministro. Usted, bueno, hay que considerar que perdió con la soja de primera. Bueno, pero a lo mejor ganó en los 2 años anteriores mucho. No, yo dije que perdió con la soja de primera y tuvo que pagar el 33% de retenciones. No, yo no estoy diciendo otra cosa. Yo digo, cuando el campo pierde porque es una industria a cielo abierto y el clima juega un papel fundamental, ¿me entendés? Entonces yo no estoy diciendo que gana siempre, al contrario, me parece que arriesga siempre. Y yo no estoy diciendo que al campo hay que subsidiarlo como se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, que aún perdiendo se le garantiza que en definitiva tiene los recursos del Estado para seguir estando en la actividad. Acá el campo, cuando pierde, y muchas veces pierde, no siempre gana. Lo que pasa es que el campo... Como toda la actividad económica, ministro. Claro, exactamente, por eso yo no digo que el Estado tiene que garantizarle nada al campo. Es lo que yo estoy planteando, que el Estado lo que tiene que hacer es sacarle el pie de encima al sector productivo y sobre todo al productor agropecuario. No hay que dejarlo trabajar tranquilo, no darle subsidios. El campo no necesita subsidio ni protección ni nada. El campo lo que quiere es dejar que le dejen trabajar tranquilo. Ahora, si aparece una herramienta de penalización, porque si yo produzco, te saco el bruto, yo no digo que haya que pagar ganancias, porque cualquier sector de la economía no tiene que pagar retención a las exportaciones agropecuarias, a las exportaciones. Por ejemplo, es distinto. Hay sectores que están absolutamente a lo mejor exentos y está bien, porque me parece que hay que alentar las exportaciones y cuando uno pone retenciones lo que hace es penalizarlas. Sí, pero ministro, usted acaba de decir que no hay que darle subsidios. El dólar a 200, ¿es subsidio? Sí, pero a ver, ¿por qué? Pero hay un cepo al dólar, ¿me entendés? Hay un cepo al dólar. Vos si estuvieras trabajando en Uruguay y tuvieras un campo en Uruguay, ¿qué recibirías? Un dólar. No estás recibiendo un dólar que de pronto tenga... Pero ministro, vivimos en la Argentina. Si yo estuviera trabajando en Uruguay, por ejemplo, no estarían los gasoductos troncales que hizo el gobernador Schiaretti para llegar a toda la provincia de Córdoba con obra de gas, que en Uruguay no tienen gas natural. No, está bien, pero yo porque comparar eso es comparar peras con manzanas. Somos argentinos, Uruguay, vivimos en la Argentina, tenemos nuestra realidad. Los uruguayos tienen virtudes y también defectos. Por ejemplo, no hay gas. Aquí, el gobierno de la provincia, y en lo que a mí me parece una gran obra, llevó gas a toda la provincia de Córdoba. Bueno, pero eso lo pagamos entre todos los cordobeses. Y está muy bien que así sea, pero comparar aquí... me dicen, bueno, pero en Paraguay no pagan impuestos. Bueno, pero miren lo que es Paraguay. Vean la radiografía social de Paraguay. Pero a ver, yo lo estoy planteando para ponernos de acuerdo. No es que el productor no debe pagar impuestos. El productor tiene que pagar impuestos, pero tiene que pagar impuestos si gana. No puede existir que perdiendo pague retención. Eso es lo que estoy planteando.
absolutamente me parece distorsivo. Entonces yo lo que creo, que en definitiva, si uno tiene que generar un modelo productivo hacia adelante, porque en definitiva el país, ¿cómo va a salir el país? Alentando mayor producción, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo se produce más? ¿Cómo se alienta? Porque cuando vos, bueno, yo no quiero hacer comparaciones porque a vos no te gustan. Me gustan las comparaciones, pero hagámoslas integrales, no solo lo que nos beneficia. Yo analizo, no lo que beneficia, yo analizo un país como Brasil, con Argentina, en el crecimiento de la producción, y por lo menos Brasil aumentó el 10% más que nosotros. Entonces, en definitiva, ¿por qué Brasil aumentó el 10% de la producción y nosotros tenemos exactamente la misma producción? Pudiendo potencialmente tener, producimos 140 millones de toneladas, podemos producir 200 millones de toneladas. Este es un objetivo que nos podíamos proponer. Sí. De hecho, el Consejo Agroindustrial se propuso ese objetivo. Si se dan determinadas condiciones, no tenga ninguna duda que el sector productivo puede producir y llegar a ese objetivo. Eso significa mayor producción, mayor posibilidades para abastecer el mercado interno, pero mayor posibilidades para exportar y generar recursos. Ese es un camino. Ahora, ese camino se hace con reglas de juego claras, previsibles y fundamentalmente con estímulos e incentivos, no con penalización. A eso me refiero. Ministro, ¿valora un cambio de actitud en el gobierno nacional a partir de, más allá de las medidas que se han tomado, a partir de del cambio de nombres en el Ministerio de Economía y también en la Secretaría de Agricultura y Ganadería? Bueno, estaba como ministro Julián Domínguez, que es una persona que tiene una trayectoria y me parece que es una persona que es reconocida por todos, de que conoce, que entiende lo que pasa en el interior productivo. Juanjo Bailo, el secretario de Agricultura, también ha sido hasta hace pocos días ministro de Producción de Entre Ríos, o sea que también es una persona del sector. Ahora, más allá del esfuerzo que puedan hacer ellos, si no hay un proyecto político que contemple la producción y que contemple el interior productivo, es muy difícil. Entonces, me parece que acá lo primero es la política, más allá de instrumentos o herramientas que coyunturalmente se puedan tomar. Y yo creo que se desconfía en este proyecto político, por lo menos de los sectores productivos, por lo cual cuando uno expresa algunas decisiones, es muy difícil que la gente realmente que pueda ser beneficiada lo toma como algo serio. Eso es lo que pasa. Y bueno, la confianza no es es fácil de construir, ¿no? Lleva su tiempo, lleva su camino que hay que andar, y esto me parece que este gobierno no lo tiene. Y bueno, yo creo que de cara a lo que viene, lo que tiene que hacer por lo menos los sectores que entendemos que el país tiene que tener otra visión, es empezar a construir otro camino distinto y superar estas antinomias que tanto nos asfixian. Yo no veo salida por este camino si nosotros no generamos una instancia superadora, la verdad, y lo digo desde el punto de vista personal, ¿no? Me parece que en este sentido, de cara al año que viene, a la discusión que tenemos de los candidatos y del modelo de país que queremos, creo que si seguimos por este camino y estas contradicciones y estas antinomias, no vamos a arribar por lo menos a ninguna expectativa distinta, que es lo que en definitiva creo que la gente está esperando. Ministro, le pido brevedad en la respuesta, pero quiero un comentario suyo respecto de un informe que se ha conocido en las últimas horas, ligados a el impacto ambiental de los fuegos, los incendios en la provincia de Córdoba y de la corresponsabilidad que hay de esta situación con el corrimiento de la frontera agrícola. ¿Usted cree que es posible que haya entre una y otra situación causa y consecuencia? No, yo creo que no. Yo creo que en definitiva, mira, los últimos 2 años que hubo incendios importantes en Córdoba, se planteó este tema. Fueron creados prácticamente en zonas de sierra, donde realmente lo que había y hay es ganadería, sobre todo. No hay absolutamente producción agrícola en esas zonas. Hay distintas causas. Tiene que ver, me parece, con un contexto climático muy complicado, ha generado estas dificultades, por eso que creo que hay que trabajar mucho en la prevención. Nosotros lo hemos planteado y lo han planteado los mismos habitantes de esa zona cuando sufrieron los incendios, insisto, del año 2021. Este tema de incendios tiene otra cuestión, ¿no? Ha pasado mucho en la zona, en zonas distintas, que tiene que ver con la quema de rastrojos y este tipo de cosas, pero sobre todo en la zona vinculada al arco noroeste, que se dieron la mayoría de los incendios, tiene mucho que ver con la falta de prevención, porque en esas zonas
prácticamente al no haber un proyecto productivo como había hace 40, 50 años atrás, la gente dejó esos lugares porque realmente no hay un modelo productivo que pueda ser sostenible en el tiempo, y me refiero a pequeños productores. Bueno, esas zonas se han generado mucho combustible y ante cualquier circunstancia de un contexto climático adverso ha generado el problema de los incendios. Nosotros estamos trabajando mucho con la gente de ambiente, con todos los sectores vinculados a la producción, en este caso, que es el área que a mí me corresponde, para trabajar mucho en el tema de prevención. Bueno, obviamente se dan estas situaciones muy complicadas, muy difíciles, que yo no tengo y no creo que tenga que ver con la cuestión del corrimiento de frontera, porque ya Córdoba, todo lo que tiene de frontera agrícola ya ha tenido un límite, no hay más corrimiento, ¿me entendés? Porque ya creo que en definitiva las 7, 8 millones de hectáreas agrícolas que tiene la provincia de Córdoba no dan para más, llegan hasta ahí, así que no creo que la causa de estos incendios tenga que ver con eso. Sí, tiene que ver a lo mejor con otro tipo de cuestiones que obviamente hay que tomarlas, ponerlas en discusión y tratar de trabajar mucho en la prevención, porque en definitiva cuando uno trata de extinguir los incendios, los puede extinguir, pero las consecuencias que quedan son muy gravosas, ¿no? Gracias, ministro, muy amable por su predisposición de siempre y no poner obstáculos para las entrevistas. Entre usted y nosotros no nos escucha nadie. No. ¿Viene o no viene el gobernador mañana? No lo sé, el gobernador trata a ver, en eso es muy equitativo por ahí para tratar de ir a todas las exposiciones, quiere ir a todas, y a veces es imposible. Entonces, bueno, a Río Cuarto va muchas veces, sabes que el gobernador, aparte que tiene legalmente la obligación de ir, también va muchas veces a Río Cuarto y a la zona, como hacen todos los lugares de la provincia. Pero, en definitiva, estamos nosotros que vamos con la voz del gobernador, que representamos eso, y que en definitiva, bueno, tratamos también de acompañar el esfuerzo que hace la sociedad rural en esta gran exposición que tienen ustedes. Así que yo seguramente, como ustedes lo decían, este fin de semana vamos a tener una gran exposición, fruto del esfuerzo de muchos riocuartenses que no están solamente vinculados al sector productivo, sino a distintas áreas de la economía que seguramente expresarán todo lo que se van a hacer. Gracias por atendernos, ministro, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Sergio Busso, el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Así